Pesadillas en HD. Recuerdo claramente la primera vez que entré en el hospital abandonado de mi ciudad. Era una noche fría y oscura. El viento ululaba entre los árboles y yo, impulsado por una mezcla de curiosidad y temeridad, decidí explorar los rincones de aquel lugar olvidado. Apenas crucé la entrada, el aire se volvió denso y cargado, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Caminé por los pasillos desiertos, mis pasos resonando en la soledad, cuando comencé a escuchar susurros apenas audibles, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Al principio pensé que era el viento jugando con mi imaginación, pero los susurros se hicieron más claros y cercanos. Podía distinguir palabras entrecortadas y gemidos de angustia. Giré sobre mis talones, buscando la fuente de esos sonidos, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí seguir adelante, aunque cada fibra de mi ser me pedía que me marchara. Mientras avanzaba, los susurros se convirtieron en voces que parecían provenir de todas partes. La confusión y el miedo se mezclaron, y pronto me encontré corriendo por los pasillos, tratando de escapar de esas voces invisibles. Al doblar una esquina, tropecé con una puerta entreabierta. Entré en la habitación, esperando encontrar refugio, pero lo que vi me heló la sangre. En el centro de la sala, una figura traslúcida se balanceaba suavemente, sus ojos vacíos fijos en mí. Retrocedí lentamente, incapaz de apartar la mirada de aquella aparición. La figura levantó una mano y apuntó hacia mí, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, y supe que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la salida, los susurros y voces persiguiéndome hasta que finalmente alcancé la puerta principal. Mientras avanzaba, los susurros se convirtieron en voces que parecían provenir de todas partes. La confusión y el miedo se mezclaron, y pronto me encontré corriendo por los pasillos, tratando de escapar de esas voces invisibles. Al doblar una esquina, tropecé con una puerta entreabierta. Entré en la habitación, esperando encontrar refugio, pero lo que vi me heló la sangre. En el centro de la sala, una figura traslúcida se balanceaba suavemente, sus ojos vacíos fijos en mí. Retrocedí lentamente, incapaz de apartar la mirada de aquella aparición. La figura levantó una mano y apuntó hacia mí, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, y supe que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la salida, los susurros y voces persiguiéndome hasta que finalmente alcancé la puerta principal. Era una tarde nublada cuando me aventuré en el hospital infantil abandonado. Había oído rumores sobre los fenómenos extraños que ocurrían allí, pero nunca les di mucha importancia. El edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Entré por una de las ventanas del primer piso. El suelo crujía bajo mis pies mientras exploraba el lugar. Los juguetes viejos y camas oxidadas daban una sensación de tristeza y abandono. Pasé por varias salas hasta llegar al pabellón B, donde, según las leyendas, se escuchaba el llanto de un niño. Al principio, el silencio era abrumador, pero mientras más me adentraba en el pabellón, comencé a sentir una presencia inquietante. Unos pasos diminutos resonaron en el pasillo, seguidos por una risa infantil que me heló la sangre. Mi instinto me decía que debía salir, pero la curiosidad pudo más. Me adentré en una habitación decorada con murales infantiles, ahora desvanecidos y desgastados. En el centro de la sala, una pequeña pelota roja rodó hasta detenerse frente a mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando una sombra pequeña apareció al fondo de la habitación. Un niño, pálido y con ojos tristes, me miraba fijamente. Tragué saliva, incapaz de moverme. La tristeza en su mirada me llenó de compasión y terror a la vez. El niño se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia mí. Sentí una ráfaga de aire helado cuando su mano atravesó la mía, y en ese instante, supe que no era de este mundo. Un llanto suave comenzó a llenar la habitación, resonando en mis oídos y aumentando mi desesperación.
La sombra del niño desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome solo en el silencio abrumador. Salí del hospital tan rápido como pude, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Nunca supe quién era ese niño, ni por qué su espíritu aún vagaba por el pabellón B. Lo único que sé es que esa experiencia me marcó para siempre, recordándome que algunos lugares nunca pueden ser abandonados del todo. Había escuchado historias sobre el antiguo hospital psiquiátrico y su espejo maldito, pero siempre las tomé como simples leyendas urbanas. Una noche, acompañado por un grupo de amigos, decidimos explorar el lugar. Armados con linternas y cámaras, nos adentramos en el edificio en ruinas. El aire era denso y la atmósfera opresiva, pero la emoción de la aventura nos mantenía firmes. Nos dirigimos al ala este, donde se suponía que estaba el espejo. Tras recorrer varios pasillos oscuros, finalmente encontramos la sala. En el centro, cubierto de polvo y telarañas, estaba el famoso espejo. Era grande, con un marco ornamentado y una superficie que reflejaba con un brillo extraño. Mis amigos se burlaron de la idea del espejo maldito, pero yo sentía una inquietud creciente. Algo en la forma en que reflejaba la luz me daba escalofríos. Uno por uno, mis amigos se pararon frente al espejo haciendo muecas y riendo nerviosamente. Cuando llegó mi turno, me acerqué con recelo. La imagen que vi en el espejo no era la mía. Un rostro pálido y desfigurado me devolvió la mirada, sus ojos llenos de odio y desesperación. Me aparté bruscamente, pero el rostro seguía allí, observándome. Grité y retrocedí, tropezando con una silla caída. Mis amigos corrieron hacia mí, pero el rostro en el espejo había desaparecido. Intentaron calmarme, diciendo que todo era producto de mi imaginación, pero yo sabía lo que había visto. Insistieron en quedarse un rato más, pero no podía soportar estar un minuto más en ese lugar. Salí corriendo, dejando atrás el hospital y a mis amigos. Esa noche, tuve pesadillas horribles. El rostro del espejo me perseguía, susurrando mi nombre con una voz gutural. Nunca volví a ver ese espejo, pero su imagen quedó grabada en mi memoria. A veces, siento su mirada sobre mí, recordándome que hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas. El antiguo hospital militar era un lugar lleno de historias macabras. Se decía que durante la guerra, un cirujano sádico realizaba experimentos inhumanos en los soldados heridos. Muchos habían visto su fantasma rondando los quirófanos, y decidí comprobarlo por mí mismo. Una noche, armado con una linterna y una grabadora, entré al hospital. El olor a descomposición y el eco de mis pasos me pusieron los pelos de punta. Llegué al quirófano principal, donde la mesa de operaciones aún estaba manchada de sangre seca. Encendí la grabadora y empecé a hacer preguntas, esperando captar alguna manifestación paranormal. Los minutos pasaban en un silencio sepulcral, pero de repente, el aire se enfrió drásticamente y un sonido metálico resonó en la habitación. Giré la linterna hacia la fuente del ruido y vi un bisturí caer al suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente. Cuando levanté el bisturí, una sombra se movió en la periferia de mi visión. Me volví rápidamente, iluminando cada rincón, pero no vi nada. El aire estaba tan frío que podía ver mi aliento. Entonces, la grabadora comenzó a emitir un ruido estático, seguido por una voz gutural que decía, «No te pertenece». Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Sentí una presencia detrás de mí y, al girar, vi la figura de un hombre vestido con una bata de cirujano, sus ojos llenos de malicia. Su mano sostenía un bisturí ensangrentado, y su expresión era de pura locura. Retrocedí lentamente, tratando de mantener la calma, pero mis piernas temblaban de miedo. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de frío y desesperación. Salí corriendo del quirófano, la grabadora aún emitiendo estática. No paré hasta estar fuera del hospital, donde me desplomé, temblando de terror. La voz del cirujano aún resuena en mis pesadillas, recordándome que algunos horrores nunca descansan. El hospital abandonado de mi ciudad tenía una leyenda sobre un ascensor maldito.
Se decía que aquellos que lo usaban nunca regresaban. Siempre fui escéptico sobre esas historias, pero una noche decidí probarlo por mí mismo. Entré al hospital a medianoche, el aire estaba cargado de humedad y el silencio era ensordecedor. Avancé hasta encontrar el ascensor, sus puertas oxidadas estaban abiertas, como esperando. Entré y presioné el botón para el último piso. Las puertas se cerraron lentamente, y el ascensor comenzó su ascenso con un chirrido agudo. La luz parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. De repente, el ascensor se detuvo entre pisos, y la luz se apagó por completo. La oscuridad era total, y el pánico empezó a apoderarse de mí. Presioné frenéticamente los botones, pero no hubo respuesta. Un susurro suave rompió el silencio, y sentí un aliento frío en mi cuello. Encendí mi linterna y giré rápidamente, pero no había nadie. La cabina del ascensor se llenó de un olor a moho y descomposición. Entonces, las puertas comenzaron a abrirse lentamente, revelando un pasillo oscuro y largo. Salí del ascensor, mi linterna temblando en mi mano. Los pasillos parecían interminables, y cada paso resonaba con un eco inquietante. Mientras caminaba, los susurros se hicieron más fuertes, y comencé a ver sombras moviéndose a mi alrededor. Sentí una mano fría rozar mi brazo, y al voltear, vi una figura espectral desapareciendo en la oscuridad. El miedo me paralizó, pero logré seguir adelante, buscando una salida. Finalmente llegué a una escalera de emergencia y comencé a descender rápidamente, los susurros y sombras persiguiéndome. Al llegar al primer piso, corrí hacia la salida sin mirar atrás. Una vez fuera, el aire fresco me golpeó, y me di cuenta de lo cerca que había estado del peligro. Nunca supe qué fuerzas malignas habitaban en ese ascensor y sus pasillos, pero juré no volver jamás. La experiencia me enseñó que hay leyendas que contienen más verdad de lo que queremos admitir. Hola, pesadilleros. Si tienes alguna historia aterradora que te haya puesto los pelos de punta, no dudes en compartirla con nosotros. Mándala a pesadillasenhd@gmail.com y podrás escucharla en nuestro canal, narrada con todo el suspense y emoción que se merece. Si llegaste hasta el final del video, queremos saberlo. Deja tu like y un comentario con una X para que sepamos quiénes son nuestros valientes seguidores. Nos encanta leer sus historias y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo cobra vida